Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en otro capítulo más de Boca del Tiempo. Ustedes leían allí ese poema que muchos lo recordarán porque fue parte de esa maravillosa película de la vida de Mandela, Invictus, un poema victoriano, un poema que tiene más de 100 años, pero que tiene una vigencia extraordinaria y más aún en estos días difíciles para la humanidad. Por eso creímos conveniente hoy compartir con los televidentes ese hermoso poema. Y hoy vamos a hablar de el trabajo. Así que si vos estás allí, estás carente de trabajo o sos de aquel grupo que va a insertarse a la comunidad laboral, a esa fuerza productiva de Paraguay, a esa economía viviente que es el trabajo en Paraguay, bueno, entonces quédate ahí porque vamos a hablar con un hombre que sabe mucho. Para mí, el que más sabe de trabajo. Dice Arturo Rubín de él, un apasionado. Hablábamos con Óscar Acosta, con Arturo, con Sani, conceptos extraordinarios sobre nuestro invitado de hoy, que hace un trabajo, no solamente es un apasionado desde lo que le toca actuar, sino que además hace las cosas, se dedica y le da un cariz diferente a todo lo que conocemos en materia de dedicación para que la gente pueda tener lo más sagrado, lo que dignifica el trabajo. Antes de presentar a nuestro invitado, saludo a mi compañero, el virtuoso del violín, Renan Rexiegel. Hola Renan, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches Andrés, acá estamos de vuelta, hoy con temas internacionales, desde ABBA, pasando por Scorpions, hasta Ed Sheeran. Qué bien, moderno, música de la buena. Exacto. Y clásicos, sobre Así todo. Mismo. Así que el que gusta de la música, el que gusta de este extraordinario instrumento y sobre todo del virtuosismo de nuestro violinista Renan Rexiegel, también va a haber un momento cultural muy, muy destacado en la noche de hoy. Antes de presentar a nuestro invitado, vamos a ver este BTR y a presentar el tema de hoy. Situación del empleo en Paraguay. El mercado laboral aún se resiente por los impactos de la crisis sanitaria y económica a causa del COVID-19. Según resultados de la encuesta permanente de hogares, en junio, 256.682 ciudadanos se encontraban realizando búsqueda de empleo. Ese número aumentó a 294.687 en septiembre. También creció el número de personas que perdieron sus empleos y pasaron al sector de subocupados, llegando a 301.000 personas en el mes de septiembre. Sin embargo, el panorama parece ir mejorando lentamente con la reapertura de distintos rubros y el incremento en la ocupación laboral para diversas actividades como comercios, restaurantes y hoteles. Esta noche, en Bocas del Tiempo, analizaremos la situación general del empleo en Paraguay con el especialista y director de empleos de la ANR, licenciado Enrique López Arce. Muy bien, sí señor, con el licenciado Enrique López. Licenciado, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí, es un verdadero honor tenerte en este programa. Qué gusto saludarte, Andrés, un gusto enorme poder estar aquí sentado, hablando de esto que nos interesa a todos en un momento muy delicado del Paraguay. Estamos hablando de algo que lo decías bien, Andrés, una persona que tiene el empleo que puede llevar el sustento diario, es una persona que tiene un presente, un futuro diferente. Lastimosamente lo mirábamos en los números, hoy 707.000 personas en las últimas cifras oficiales al tercer trimestre están con algún problema de empleo. Esas 707.000 personas hoy necesitan claves, necesitan una palabra de aliento y esa palabra se llama hoy, y durante todo este 2020, si bien el 2019 no fue fácil tampoco, ¿verdad? Pero el 2020 vino muy cargado, Andrés, audiencia, y esa palabra es: no hay que rendirse. Este es el momento en el cual no podemos rendirnos, no podemos tirar la toalla. Es un momento donde debemos sacar fuerza de fatiga y no hay camino corto, no hay camino angosto. Hay que postularse, hay que mirar el emprendedurismo de alguna manera, pero sobre todo hay que
hay que llegar a entender de que este momento el que consigue empleo lo consigue porque no paró de postularse. Muy probablemente la gran mayoría, y eso nosotros estamos de cerca mirando, hay mucha gente buscando hace meses y hasta años, Andrés. Sí, me imagino. Alguna vez me tocó estar en un proyecto del BID para buscadores de primer empleo y uno puede verdaderamente notar que muchas veces están las ganas, está el deseo, pero no existe suficiente preparación, no existe suficiente orientación a aquel que va a buscar su primer empleo y comete de repente errores que en realidad le cierran algunas puertas por desconocimiento, ¿verdad? Ya sea en la entrevista personal, en la forma de preparar su currículum, en el lugar donde tiene que ir a postularse, en el tipo de empleo que tiene que ir acorde a su conocimiento. Entonces, muchas veces, muchos que se tienen que insertar al mercado laboral tardan mucho tiempo en hacerlo y bueno, y les gana un poco también, no digo el desinterés, pero sí la desilusión. Entonces, en tu experiencia, licenciado Enrique López, ¿existe en Paraguay un entrenamiento que salga del gobierno, que salga de alguna institución, para que aquel joven que desea insertarse en el mundo laboral pueda decir, señores, me enseñan cómo preparar un currículum, me orientan por favor cómo tengo que encarar una entrevista de trabajo, dónde tengo que buscar trabajo según mi preparación, según mi perfil? ¿Existe eso? Bueno, Andrés, me parece que hiciste la pregunta más importante de todas, ¿verdad? O sea, el Paraguay lastimosamente hoy carece no solamente el sistema de educación primario o secundario, sino el universitario. O sea, imagínate, salimos del colegio, nos vamos a la universidad y ni en la universidad no tenés una materia, por lo menos de un semestre, donde puedas decir me voy preparando para eso que es desconocido y que se llama mercado laboral. En algún momento hicimos o hubo ensayos, ¿verdad? Hay proyectos y hay ensayos donde, por ejemplo, se consiguieron grandes logros como el unir a lo que es el colegio con la empresa privada. Tuvimos un caso muy interesante con el Juan Ramón Dalquis, ¿verdad? Un colegio muy emblemático del barrio Ricardo Brugada, ¿verdad? Colegio nacional. Es un nacional, un sector vulnerable, donde digamos que casamos al colegio con una empresa de call center que se llama Voice Center, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos en alianza cuando me tocó estar en el gobierno es de las aproximadamente 28 personas que estaban en el tercero de la media, en ese momento inclusive era gente que por la zona, digamos, ya tenía más de la edad estándar, ¿verdad? Ya encontrábamos gente de 22, de 23, inclusive un poco más, pero fíjate que después de un semestre de tener ese refuerzo que se encargó Voice Center de dar, de los 28 estudiantes, digamos que más o menos 22 se recibieron y de los 22, 8 consiguieron empleo. Nos tocó hacer el último día de clases en aproximadamente 14 instituciones, ¿verdad? Ferias de empleo el último día. Lo que nosotros queríamos es que la migración de pasar del colegio a conseguir empleo, en algunos casos, aunque sea automático. Si nosotros miramos 10, 15 años atrás, yo soy de la promoción 92, Andrés, y cuando yo salí recién del colegio, me acuerdo perfectamente, mi mamá me llevaba a un pariente, ¿verdad? Y le decía, mira, este es mi hijo, no sabe hacer nada, pero por lo menos es honesto. Imagínate, si no sabía hacer nada y no era honesto, ahí menos iba a conseguir. Claro. Eso fue evolucionando, Andrés. Cuando nos tocó a nosotros asumir, ¿verdad? Ya empezamos a hacer las ferias de empleo. Entonces, el gobierno se encargaba de en un solo lugar, algo que no tuve yo, ¿verdad? Y probablemente mucha de la gente que nos está escuchando, en un solo lugar ya juntamos a todas las empresas que te dan a vos empleo para personas que no tienen experiencia. Pero lo dijiste bien, ¿verdad? Si es que hacemos un análisis de Ishikawa, ¿verdad? De causa raíz, ver la enfermedad, ¿verdad? Y no el síntoma. El síntoma es lo que nosotros vemos, gente buscando el primer empleo sin orientación, eso es un síntoma. Pero ¿dónde está el problema? El problema está básicamente que dentro de la educación formal no tenemos nosotros un módulo,
un énfasis en todo lo que es el mercado laboral. Y es tan grande esa diferencia, Andrés, que inclusive el tipo de test que se le da es un test vocacional. Entonces, al joven del tercero de la media, en todos los casos le hacen un test vocacional donde le dicen, ¿qué vas a estudiar? Pero lo que se le debería dar es un test laboral que es diferente a lo que vos podés estudiar. Vos podés estudiar un montón de cosas, pero no necesariamente tenés que trabajar mientras estudias en lo que vas a estudiar, ¿verdad? Lo óptimo hubiera sido eso, pero normalmente, qué sé yo, podés estudiar medicina, pero de repente podés tener un trabajo de call center. Entonces, la gran causa del problema del problema grave que tenemos es el abandono escolar, ¿verdad? Sí. Es diferente enfrentar la vida laboral con tu título de bachiller, es difícil, muy difícil, sí, pero es 100 veces más difícil si no terminaste el colegio. Claro, claro. En esta semana, Andrés, me pasaban el caso de un chupetinero, ¿verdad? Un señor que tiene hoy 52 años. El señor estuvo haciendo hasta el 3er grado de la escuela. Después ya su familia de pocos recursos, sí, le obligaron a salir, nunca más estudió. Mientras uno es joven encuentra la chamba, pero cuando uno tiene ya 50, cuando los años te pasan la factura, de repente te encontrás con 50 años, él vende bingo y vende chupetín. Entonces un mensaje fuerte que deberíamos dejar en este programa es demasiado importante terminar el colegio, ¿verdad? Sí. Si vos le apreciás a tus hijos, vos que estás en casa, por favor, hacerles terminar el colegio. Alguna vez leí un informe de Naciones Unidas donde hablaba de la pobreza y justamente señalaba el círculo vicioso de la pobreza, es decir, papá y mamá de escasos recursos que no tuvieron formación, no tuvieron oportunidad de terminar ni siquiera la escuela, estoy hablando de 20 años atrás, 3er grado, 4º grado, tienen un hijo, o 2, o 3, esos hijos vuelven a ir a la escuela hasta que tienen el físico suficiente como para venir a ayudarle en la chacra o en el trabajo al papá. Entonces abandonan de nuevo la escuela. Y después la mala alimentación que hace que ese chico no tenga la suficiente capacidad de atención, de concentración durante una clase de 40 minutos, entonces pierde el interés en la escuela y es un círculo vicioso, no tiene interés, no le ven sus padres un provecho a un estudio muy largo, ya lo quieren produciendo, lo sacan de la escuela, entonces ese chico cuando es grande vuelve a cometer el mismo error con los padres. Por eso ese mensaje que acabas de dar, licenciado, me parece muy interesante. En algún momento hay que cortar eso. Los padres, aún necesitando de la fuerza laboral de sus hijos, tienen que dejar que los hijos terminen el colegio, cuanto menos el colegio, de manera que el día de mañana ellos le puedan dar un mejor futuro a sus hijos y bueno, y que esa familia vaya saliendo de la pobreza extrema. Por eso está todo vinculado. Y ahora te hago otra pregunta, licenciado. Yo suelo ver, hace poco hablábamos con mi hijo, justamente un aviso de trabajo y daba los requisitos y no mayores de 35, por ejemplo. Entonces él me decía, tuvo una formación en Estados Unidos, él y me decía, esto en Estados Unidos no se permite jamás, porque es discriminatorio. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en Paraguay abiertamente una empresa incluya un límite de edad, eliminando, por ejemplo, al chupetinero que vos decís? Quizás él tenga la capacidad de hacer el trabajo, pero porque tiene 50 ya no le toman. ¿Cómo puede ser la edad un límite para conseguir un trabajo? Un requisito. ¿Te parece bien eso, licenciado? El empleo debe ser dado por la capacidad, ¿verdad? O sea, eso es algo que tenemos que tenemos que aprender como paraguayos, como sociedad, y yo creo que estamos en un momento en donde ya no es una época de cambio, sino es un cambio de época. Yo estoy demasiado conforme con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones no se van a callar lo que tal vez vos y yo nos callamos, Andrés. Yo creo que durante mucho tiempo se han hecho injusticias dentro del mercado laboral paraguayo,
Un ejemplo de eso es que nosotros tenemos 1/3 del mercado laboral en lo formal y tenemos 2/3 informal. De los 3.613.618 personas que es nuestra fuerza de trabajo, ¿verdad? La anterior PEA, Población Económicamente Activa, cerca de 900.000 personas aproximadamente son los que tienen la seguridad social, ¿verdad? El resto no tiene o no tiene la posibilidad de jubilarse. Cerca de 2 millones están dentro de las MIPYMES, ¿verdad? Vamos a ver después, seguramente nos va a poner producción lo que es el sector primario, secundario y terciario, pero también tenemos una carga muy grande que digamos que tenemos que absorber como sociedad, que se llama bono demográfico. Ese bono demográfico tan alto que tenemos nosotros hoy, que significa que tenemos mucha gente en edad joven, ¿verdad? De los 707.000 buscadores de empleo, 376.000 tienen menos de 30 años. Entonces lo que ocurre es que durante mucho tiempo no se llegó a reclamar, ¿verdad? Fíjate lo que nos pasaba con el Inforcom, ¿verdad? Hace 20 años, hace 18 años, en algún momento, en todo el mundo se contrataba a la psicóloga laboral para saber quién es el que tiene los valores, quién tiene la capacidad. Aquí en Paraguay, algunos empresarios, ¿verdad?, dijeron, para evitar pagar el costo de la psicóloga, dijeron, no, vamos a mirar el Inforcom. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso fue una bola de nieve, ¿verdad? Y 5 años después, tantas empresas miraban Inforcom y discriminaban, como vos decís, excluían. Y bueno, en estos días, exactamente en octubre, ¿verdad?, se aprueba la ley de Inforcom. Imagínate, después de pelear casi 6 años para tener una multa para esa persona que discrimina. Hace unos días lanzaba también una consultora de recursos humanos algo que decían, déjame si vos querés saber a quién le vas a meter a tu empresa, déjanos a nosotros que lleguemos a preguntar datos de la familia y hacer una consulta cruzada con los vecinos, ¿verdad? Imagínate a qué se llega, pero inmediatamente el escrache social fue tan grande, Andrés, que la consultora dijo, no, pedimos disculpas, las autoridades no estaban y lo sacó, digamos, un mando medio, pero tuvieron que retractarse. Por eso yo digo, y felicito sobre todo a la gente que tiene claro, ¿verdad?, que tiene que trabajar en un ambiente agradable, que tiene que trabajar en un lugar donde se le respete, donde se respeten las leyes laborales, pero hay mucho que mejorar todavía. Uno de lo que tenemos que mejorar es que el empleo debe ser dado por la capacidad. Ahí nos ganan otros países. En Estados Unidos vos te vas a un local de comida rápida y encontrás a un señor de 70 años que es el que te da la hamburguesa, o te da la papa frita, o te da la pizza, ¿verdad? Entonces, eso nos falta aprender. Nuestra esperanza de vida aumenta y necesitamos entender que la vida laboral no puede terminar a los 30 ni a los 40, y sobre todo en un país donde tenemos muy poca seguridad social, ¿verdad? Tenemos que mejorar, y eso es algo que tenemos que mejorar como sociedad. Nosotros fuimos los primeros que detectamos eso, hicimos feria de empleo para personas encima de 45 años, y después tuvimos que hacer para 60 años, porque a los 60 casi nadie ya conseguía empleo. Claro. Estamos concienciando, es duro, pero hay que ir en ese camino, Andrés. Bueno, y el otro punto que siempre a mí me llamó la atención, licenciado Enrique López, por eso quise invitarte, porque sé que sos la persona que más sabe de empleo en Paraguay y de la realidad de Paraguay con respecto al empleo. Yo también veo dentro de la educación, hace rato hablábamos de la educación y la importancia de terminar la secundaria, veo un déficit en materia de formación, demasiados profesionales y pocos mandos medios, demasiadas pocas escuelas técnicas que podrían aportar a una realidad, sobre todo en el interior del país, mucho más específicas para los habitantes de esos sectores, mucho más determinada a lo que esa región del país produce. Entonces, por eso quería consultarte, ¿existe la posibilidad que en un futuro cercano podamos trabajar entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación en fijar un objetivo de formación de esos jóvenes en áreas técnicas y no tanto profesionales, menos abogados, menos ingenieros, menos arquitectos y sí más mandos medios? Mira, coincido pero plenamente. Y la ciudadanía también. Fíjate que en los bachilleratos técnicos
la cantidad de personas que van y quedan por el camino, porque se tienen exámenes, o sea, Sí. de repente un bachillerato técnico de un colegio determinado es para 60 alumnos y se presentan 400, se presentan 500. O sea, la ciudadanía que está en casa sabe perfectamente que el que tiene el bachillerato técnico tiene más posibilidad de tener el empleo que se merece. Hay un problema grande en el Paraguay, Andrés, ese problema se llama el embudo laboral. O sea, lastimosamente tenemos que reconocer como papás, también las madres tienen que reconocer que en algún momento el mercado laboral tan competitivo hizo que de repente estemos más tiempo trabajando que hablando con nuestros chicos. Entonces, en muchos casos, ¿verdad? Nuestras nuevas generaciones crecieron sin el consejo tan importante de papá y mamá. Entonces, o a veces papá y mamá no entienden de que probablemente el primer empleo no va a ser el empleo de los sueños del chico, ¿verdad? Nosotros tenemos, y aquí tenemos un cuadro de competencia laboral que a lo mejor nos puede poner la producción. Sí. Específicamente tenemos una competencia de 432 personas por cada vacancia administrativa, de auxiliar contable y administrativo, de 470, ¿verdad? Cuando es cajero. O sea, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo quiere ser administrativo, todo el mundo quiere ser cajero. La señorita que sale del colegio, Andrés, sí. ¿Qué es lo que vos le preguntás? De cada 10 señoritas que salen del colegio, 9 quieren ser secretaria recepcionista. Pero lo decías bien vos. Y del otro lado nadie quiere ser carnicero. Del otro lado nadie quiere ser auxiliar, panadero, confitero, auxiliar de plomería. Del otro lado nadie quiere ser auxiliar de cocina. Fíjate la competencia del auxiliar de cocina, que es 22, versus los 400 del empleo administrativo. Increíble. Ese nivel de competencia tenemos que mantenerlo, ¿verdad? O sea, estos son datos reales. Estos son datos de octubre, de la gente postulada a las oficinas de empleo de la ANR solamente en octubre. Nosotros tenemos un promedio de 300 personas que se nos postulan todos los días en 300 por día. 300 mails recibimos. Y ustedes le orientan a esta gente. Por ejemplo, es difícil convencerle a la señorita que quiere ser recepcionista o secretaria, decirle, mira, quizás como call center vas a conseguir trabajo más fácilmente, vas a ganar lo mismo. En octubre tuvimos aproximadamente 300 asesoramientos, ¿verdad? O sea, más de 300... con agendamiento, evitando la aglomeración, con los protocolos sanitarios, pero atendimos a más de 300 personas. Vos lo decías bien, se siente demasiado la falta de personas que entiendan, ¿verdad? Que la búsqueda de empleo es mejor cuando un especialista o cuando alguien que sabe te orienta y te dice, ¿verdad? O sea, seguro. Tenemos que mejorar ahí. Lo básico es ese test laboral, ¿verdad? Un test que se llama DICS, y el hablar con una psicóloga laboral para por lo menos evitar. Yo me acuerdo mi primer día de trabajo, Andrés, y yo temblaba, ¿verdad? Yo no sabía, eran todos nuevos, yo era un muchachito joven y demasiado quería trabajar y estaban todos jóvenes, ¿verdad? Evidentemente era un lugar donde ya me iban a contratar porque era un pariente, claro. ¿Verdad? Pero sobre eso me acuerdo, tenía un miedo, pero yo quería mi platita, ¿verdad? Claro. Y hoy esos chicos tiemblan tanto como yo temblaba, seguro. O a lo mejor yo temblé más, ¿verdad? Pero les veo temblar también. Un poco producto de la inseguridad también. Es la inseguridad. Sí, sí. Bueno, vamos a una breve pausa y enseguida yo les advertí que el licenciado era un apasionado de lo que hace, así que vamos a seguir dentro de esa pasión que él demuestra con su trabajo y vamos a seguir conociendo de la realidad paraguaya con respecto al empleo, al trabajo. Pero antes vamos a gozar de esta hermosa melodía del violín de nuestro amigo Renan Rexiega.
Bien, estamos de vuelta en Bocas del Tiempo en el segundo bloque. Seguimos conversando con el licenciado Enrique López. Él es hoy el director del trabajo de la Asociación Nacional Republicana. En su momento fue parte del gobierno cuando estaba Horacio Cartes como presidente. Una impecable labor, un reconocimiento prácticamente unánime de la ciudadanía hacia el trabajo de Enrique López, hoy sirviendo a su partido. Pero aquí lo que nos importa es el trabajo de la gente. Independientemente a las banderías políticas, lo que nos interesa es el conocimiento que él tiene de esta materia específica. Y hablando de ese conocimiento, les invito a fijarse en las siguientes placas que hablan de números que son fríos, pero que son precisos y que tienen que ver con la realidad nacional. Aquí, por ejemplo, vemos, licenciado López, total país, población ocupada por trimestre y año, según el sector económico de la ocupación principal, comparativamente entre el 2019 y el 2020. Total país, en el tercer trimestre del 2019, 3.378.074. En el segundo trimestre del 2020, 3.133.000, para hacer números redondos. En el tercer trimestre de este año, 3.318.000, ahí hay unos 60.000 más o menos de diferencia, 59.153 exactamente, y 185.000 de diferencia entre el segundo y el tercer trimestre del 2020, licenciado. ¿Hay una suerte de mejoría en el último trimestre? Bueno, Andrés, lo que hay que entender es que históricamente en los últimos 50 años, ¿verdad?, el último trimestre del año siempre ha sido mejor. Ajá. Tal vez lo que deberíamos, para poder interpretar este cuadro, lo que deberíamos entender es que el empleo se centra en el sector terciario, ¿verdad? El 60% del empleo del Paraguay está en el sector terciario. O sea, está a ver si ponemos otra vez la placa, sí, para conocer un poco cómo se dividen esos sectores. Está principalmente en el sector comercios y servicios. Claro, el primario es agricultura, ganadería, caza y pesca. El secundario, estamos hablando de industrias manufactureras y construcción. Efectivamente. Y el terciario está comprendido por comercios, restaurantes, hoteles, servicios comunales, sociales y personales, es decir, servicios. Efectivamente. Para analizar correctamente, para que la gente entienda, ¿verdad? El anterior análisis que teníamos era el análisis hasta junio. Entonces, junio, que es el segundo trimestre, versus el tercer trimestre, que es septiembre, hay que recordar que estaba vigente todavía todo lo que era fases en el tercer trimestre, sí, es cierto, pero empezó a llover. Eso nos ayudó en el campo. Junio versus septiembre tuvimos mayores ocupados, o sea, tuvimos casi 100.000 ocupados. En el sector secundario, ¿verdad? En el sector primero el de la construcción, donde en la construcción representa prácticamente el 7% de nuestra población económicamente activa o de nuestra fuerza de trabajo. La construcción, junio versus septiembre, tuvimos un aumento, un poco más de 20.000 personas ocupadas. En este trimestre ya hay algo de problemas porque hay falta de pago con algunas constructoras, pero hasta septiembre no fue bien. La industria tuvo una ligera disminución, ¿verdad? Aproximadamente 2.000 personas si analizamos junio y versus septiembre, pero el sector terciario, ¿verdad? Cuando analizamos el comercio, por ejemplo, algo se movió, ¿verdad? El comercio tuvo algo de movimiento. Lo que hay que entender es que el Paraguay está dividido en dos, Andrés, en este momento. Una parte del Paraguay está completamente con el agua hasta el cuello, ¿verdad? Sectores muy golpeados, como una parte importante de la gastronomía, los transportes escolares, el turismo, la agencia de viajes. Que fueron los últimos en volver. Y muchos no volvieron, ¿verdad? Los transportes escolares no volvió, los hoteles. Estamos esperando que se habiliten las playas en Encarnación para que por lo menos el sur del país tenga un mes positivo en cuanto a hoteles. No le fue bien y no le va a ir bien a todo lo que es hoteles en Asunción y Gran Asunción. Entonces el comercio en el tercer trimestre se prepara para lo que va a ser el mejor momento del año. El que tiene espalda, el que no tiene espalda, lastimosamente hoy está cerrando puertas. El sector servicio tuvo una disminución muy grande
¿verdad? En el sector terciario. O sea, más o menos 25.000 personas que en junio tenían algo, en septiembre no tuvieron porque es un momento donde empieza a faltar la liquidez, ¿verdad? Ya 8, 9 meses, claro. El 10 de marzo se cierra todo, se abre recién en octubre, estamos hablando de 9 meses prácticamente que muchos sectores pararon. Ese es el Paraguay más golpeado. Ahora hay otro Paraguay, un Paraguay que nunca cerró ni siquiera un solo día y que en algunos casos hasta le va mejor, ¿verdad? Le fue mejor en pandemia que antes de la pandemia. Estamos hablando del sector telefonía móvil. El sector telefonía móvil, claro. Por ejemplo, tuvo más ingresos en pandemia porque el tema del Internet es un tema de primera necesidad. Es cierto. Pero hay sectores que nunca cerraron, los supermercados, la farmacia, la industria de alimentos, la industria de limpieza, los famosos motodelivery. Entonces, ese sector que tiene más espalda es el que está teniendo algo de brotes, ¿verdad? Entonces, ese sector es el que se está animando y estamos viendo ciertas mejoras en algunos sectores, pero en septiembre, en el tercer trimestre, todavía se ve el que se haya sacado muy tarde las fases. O sea, para septiembre el empleo empeoró, ¿verdad? Imagínate que nuestra fuerza de trabajo para junio era 3.390.555. Nuestra fuerza de trabajo para septiembre es de 3.613.618. O sea, más gente está buscando porque más gente necesita. El desempleo hoy tiene cara de mujer joven, ¿verdad? Cuando la economía está bien, la que normalmente se queda a cuidar a los chicos o se le pone un negocio, o se le ayuda con algún negocio pequeño, o se queda a cuidar a alguien en la casa, ¿verdad? Algún enfermo, a alguien de edad, normalmente es la mujer. Pero cuando la economía está mal, el negocio se cierra, ¿verdad? La señora los chicos se van a la casa de los abuelos, de algún pariente, y la señora tiene que salir a buscar porque el dinero que mete una parte de la familia no es suficiente. Y tenemos ese cuadro también, a ver si podemos fijarnos un poquito el siguiente cuadro. Esto tiene que ver con total país, tasa de desocupación, desempleo abierto, exactamente, en el que dice por sexo según trimestre y año 2019-2020, y ahí está un poco lo que explicaba el licenciado López. En el tercer trimestre del 2019, 6,9% es la sumatoria de ambos sexos en cuanto a ese desempleo, de los cuales 6,7 corresponde a los hombres y 7,7 a mujeres. El promedio es de 6,2, pero ustedes ven cómo había mayor cantidad de mujeres allí sin ese empleo. Y lo mismo ocurría en el segundo trimestre del 2020, donde de 197.000 personas, 113.000 hombres, 84.000 mujeres. Estamos hablando de ya el segundo trimestre del 2020. Y en el tercer trimestre de este 2020, las mujeres 125.720, desempleados 107.000 varones, un total de 233.191, hace un 10,1%. 10,1% es una tasa altísima. Sí, eso es específicamente para lo urbano, ¿verdad? O sea, nuestra tasa de desempleo migró, ¿verdad? O sea, históricamente la tasa de desempleo del Paraguay siempre estuvo cerca de 5, ¿verdad? Algunos picos cerca más de 6, sobre todo en el primer trimestre, pero históricamente nuestra tasa de desempleo estuvo cerca de 5, ¿verdad? Hoy nuestra tasa de desempleo sube de un 7,6 de la desempleo abierto, 256.682 personas buscando activamente empleo, a un 8,2, ¿verdad? 294.697 personas buscando activamente empleo. Y los subocupados que nos contaban en el video del comienzo, ¿verdad? Personas, porque el paraguayo tiene que trabajar, tiene que tener aunque sea una chamba, va a buscar, no puede dejar a sus hijos con hambre, ¿verdad? O vende algo por internet. Entonces, la subocupación, que es ese que trabajó un poquito, pero tiene que trabajar mucho más, pasó de 243.000, digo bien, a 301.000 personas, o sea, aumentó en 60.000. El desempleo abierto aumenta en 40.000 y el otro variable que siempre tenemos que mirar cuando hablamos de
para entender bien la situación del empleo, es específicamente los inactivos circunstanciales, ¿verdad? Diferente a los ninis. El inactivo circunstancial, o yo le llamo desanimado, es aquel que cuando le llama el encuestador y le preguntan, ¿vos querés trabajar? Te dice sí. Pero cuando le preguntaron, ¿vos buscaste empleo, Andrés? Dice no. Y dice, no, yo ya, mira, hace 6 meses, hace 7 meses que estoy buscando empleo. No, yo estoy en el interior. Viste que piden enviar por mail y yo no tengo mail. En ese sentido, ese es Pero quiere trabajar. Pero quiere trabajar, ¿verdad? Ese número, por ejemplo, en el segundo trimestre estaba en 211.000. Para septiembre hay 100.000 que se nos fueron, que ya no quieren trabajar, que ya ven cosas muy difíciles o ingresaron de vuelta salieron de la suspensión y entraron de vuelta a trabajar, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que este es un momento en el cual como paraguayos tenemos que ver a nuestro alrededor y tenemos que ver a aquellas personas que están golpeadas. Sí. Hay personas que están de rodillas intentando levantarse, hay personas que ya bajaron los brazos y es un momento demasiado delicado y tenemos que ver, porque yo te aseguro a vos que estás en casa de que hay alguien en tu familia que probablemente necesita que se le motive, que se le ponga la palmadita en la espalda, que se le diga, ¿sabes qué? Hijo, hija, así nomás es este tema. Antes fue otras cosas, pero en la vida vas a tener un montón de problemas. Lo que te queremos decir es que no te rindas, ¿verdad? O sea, no bajes los brazos. Seguí golpeando, que todo lo que vale la pena en esta vida requiere fuerza, requiere perseverancia y requiere dedicación. Sí, señor. Muy buenas palabras, un consejo muy sano que todos lo podemos poner en práctica, porque todos tenemos en nuestro entorno a alguien que necesita de trabajo y que necesita de ese aliento para seguir buscando trabajo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Antes, Renan. A ver qué tenemos, Renan. Inolvidable el tema de Titanic. Mi corazón seguirá adelante. Excelente, Renan. Gracias por esa ejecución magnífica. Licenciado, pregunta a la gente a través del Twitter y del WhatsApp del programa, ¿cómo puede hacer específicamente una persona que hoy no tiene trabajo? ¿Cuáles son las claves para conseguir un trabajo? ¿Cuál es el consejo que usted le daría a alguien que hoy tiene la intención de postularse a un trabajo? Bueno, lo principal es decir de que es diferente, Andrés, el envío del currículum por mail, ¿verdad?, que estamos haciendo hoy, a poder estar cara a cara con un entrevistador. Desde la ANR, desde la Oficina de Empleo de la ANR, con la autorización, ¿verdad?, tanto del presidente Aliana como del presidente Cartes, ¿verdad?, nosotros hemos pedido ahora, esta semana hemos aprobado el protocolo internamente para volver a las ferias de empleo presencial. Porque es diferente, ¿verdad? Porque en este momento hay gente que no tiene internet, ¿verdad? O sea, no todos los paraguayos pueden tener constantemente internet. Entonces, cuando lo haces de vuelta presencial, por un lado le das las mismas oportunidades a todos los paraguayos, ¿verdad? Tanto al que puede tener wifi en su casa como al que hace la mini carga y tiene muy poco dinero, a veces ni siquiera puede devolver la llamada. Cuando es presencial, en un solo lugar podés tener hasta 10 entrevistas. En ese momento, cuando volvamos a lo presencial, que Dios mediante vamos a volver en diciembre, depende del Ministerio de Salud, con todos los protocolos, 30 personas por hora, pero a nosotros nos parece prudente volver, ¿verdad? Ese momento es en el cual el buscador de empleo tiene que sincerarse. Hay algo, la tecnología cambió mucho, pero hay cosas que el buscador de empleo tiene que saber que no cambiaron. Mi abuelo y mi bisabuelo, cuando quería buscar empleo, lo que tenía que decir es que se iba a esforzar al máximo, que no iba a llegar nunca tarde,
de que si se le da la oportunidad no va a defraudarla. Te cuento el caso de un señor, él se llama Valentín Figueredo. Don Valentín vino del interior, vino a una feria de empleo que hicimos para personas encima de 60 años, ¿verdad? Don Valentín tenía cartón lleno, tenía 60 años, tenía Inforcom, era del interior, le vino a la casa de una de sus hijas, ¿verdad? Y se fue a la feria, una importadora le contrata a don Valentín porque don Valentín dice, miren señor, yo no sé muchas cosas, no terminé ni mi colegio, ¿verdad? Pero sí sé que si usted me contrata, yo voy a hacer lo máximo para no fallarle. Le contrataron como auxiliar de depósito. Los jovencitos se fueron, don Valentín quedó, porque antes de irse le preguntaba al jefe, jefe, ¿puedo hacer algo más? Diferente, Andrés, de poder enviar por mail. Las claves para enviar por mail son las siguientes. En asunto del mail, poné la vacancia a la que aspiras. Si vos no ponés la vacancia, o hay gente que te dice, señor, yo quiero trabajar en cualquier cosa, ahí vos ya perdiste, porque el conseguir empleo es una competencia. Y si vos luego no elegís en qué querés trabajar, hay otra gente que se especializó y que sí sabe en qué quiere trabajar, y cuando se mira tu currículum versus el otro, el que sí sabe, el que dice, yo ya quiero ser auxiliar de call center y tengo curso de auxiliar de call center y tengo experiencia y pasantía de call center, entonces le van a elegir a ese. Lógico. ¿Verdad? Entonces es primordial poner 3 tipos de vacancias, ¿verdad? No ponga una sola. Y acordate, si vos querés empleo rápido, no pongas empleo administrativo. Si vos querés conseguir empleo rápido, no pongas que vas a ser secretaria. Busca empleos como auxiliar de cocina, call center, ejecutivo corporativo, que de repente tienen menos competencia. Dentro de tu mail tenés que poner una descripción cortita, ¿verdad? Donde le decís, señor, yo quiero, o usted si me contrata a mí, yo me comprometo a esto, ¿verdad? Tu ventaja competitiva. Dentro del currículum, el currículum es un documento corto. Se terminó aquella época donde el currículum tenía 30 hojas, 20 hojas, fotocopia de certificado. Nadie mira eso. No pongas la fotocopia de tu certificado en tu currículum. Tiene que ser 2 hojas y en el peor de los casos 3 hojas. Lo recomendable son 2 hojas. En tus 2 hojas pones tus datos personales, ¿verdad? Si vas a poner tus datos personales, no pongas, por favor, el nombre de tu papá y tu mamá. No sirve eso, ¿verdad? O sea, nadie te va a dar empleo en el sector privado porque pone el nombre de tu papá o tu mamá. Después inmediatamente de tus datos, ¿verdad? Que si pones tu edad, ya no ponga tu fecha de nacimiento, vas a poner tu dirección, tu número de celular de contacto y vas a poner, digamos, un mail de contacto. Inmediatamente tu experiencia, no pongas tu educación, primero se pone la experiencia. Educación versus experiencia, la experiencia le gana. Entonces vas a poner solamente tus 3 experiencias y específicamente las experiencias que tienen que ver con la vacancia a la que te postulas. Si vos te postulás a cajero, no vas a poner de que fuiste auxiliar de cocina en bar Juancito. Claro. Entonces vas a poner fui cajero en tal lugar. Si es que no tenés experiencia, vas a poner un breve texto donde vas a decir a qué te comprometes, ¿verdad? Y vas a poner dónde terminaste el colegio. Eso básicamente, digamos que tiene que ver con lo principal, con las ventajas competitivas para conseguir empleo. ¿La fotito? La fotito, bueno, vos sabés que me hablaste vos de Estados Unidos. Sí. Fíjate que en Estados Unidos no se permite tampoco foto, sí, ¿verdad? Sí. Porque justamente yo estuve en Washington, ¿verdad? Y lo que me llamaba la atención, analizamos juntos los currículums y me decía la persona que me recibió, ¿verdad? Me fui a un evento de la OEA, ¿verdad? Estábamos viendo y nos decía acá las leyes americanas prohíben poner la foto. En Paraguay sí pedimos foto, sí, ¿verdad? No está mal poner la foto. Sí, a veces lastimosamente depende de la posición, ¿verdad? Cuando ven que tenés muchas canas, tipo nosotros, Andrés, a lo mejor ya vamos a tener menos vacancias. Claro. Pero para las oportunidades están, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, señor, yo ya me cansé, ¿verdad? Sí. Uno no se puede cansar cuando tiene una familia detrás. Uno no se puede cansar cuando tiene un hijo o una hija. Señor, señora, usted que ya tiene hijos no se puede cansar. Yo le aseguro que el que busca encuentra. Por favor, le pedimos de que no pare de enviar
envíennos su currículum a empleosanr@gmail.com o si no, alguna consultora de recursos humanos, a las autoridades del gobierno, a las instituciones del gobierno. Toda empresa que le pueda ayudar, que sea seria, por favor golpee esa puerta, pero no nos podemos cansar. Este es el momento donde tenemos que sacar fuerza de flaqueza, Andrés, pero Sí, sobre todo tenemos que entender que la única diferencia entre el que consigue empleo y el que no consigue empleo es que el que consigue no paró de postularse, de intentar. La perseverancia es la palabra clave acá. Así que vamos a otra pausa breve y enseguida estamos de vuelta. Qué temón el de Scorpion, licenciado, de nuestra época. De nuestra época. Si habremos bailado Sí. estos temas. Licenciado, fue un verdadero honor, un gustazo tenerte en el programa. Tenemos que repetir esto porque tenemos muchos mensajes de la gente que verdaderamente aprovechó. Muchos entendieron que hay que saber venderse también para conseguir trabajo. Entonces, desde preparar un currículum, enfrentar una entrevista, ser escueto, ser directo y sobre todo ser perseverante. Así que te agradecemos infinitamente, licenciado, tu tiempo, esa imagen que dejaste como servidor público en el tiempo que fuiste funcionario público y que seguís haciendo esta tarea. Realmente bien te la ganaste, te la mereces porque es impecable el trabajo que haces desde donde te toca actuar. Yo soy el agradecido, Andrés. Solamente un último mensaje a los empresarios que nos ven. Por favor, nunca olviden que todos los buscadores de empleo tienen una familia a su lado. Yo lo descubrí hace poco, ¿verdad? Cuando le contaba a mamá algo y mamá me decía, claro que me acuerdo, me decía, ¿verdad? Porque yo era la que te limpiaba los zapatos, ¿verdad? Le contaba a mamá que un momento en el cual empecé, estuve poco tiempo, pero me encargaba de hacer mezcla, de picar paredes, más o menos 89, más o menos, demasiado quería trabajar, ¿verdad? Claro. Y yo le decía, mamá, vos no te vas a acordar. ¿Y cómo no me voy a acordar si yo era la que limpiaba tus zapatos, ¿verdad? No nos damos cuenta, pero nuestra familia sufre con nosotros, Andrés. Entonces, sí, por favor, acuérdense, ¿verdad? Den las oportunidades, no se queden con el tema de solamente hasta 30 años. Acuérdense de que hay gente con menos oportunidades, hay personas con discapacidad, hay madres, jefa hogar que sufren diferente y bueno, desde donde nos toca estar vamos a ayudar en esto que tiene mucho que hacer por el Paraguay productivo, el dar empleo, Andrés. Muchísimas gracias de nuevo, licenciado, muy amable. El licenciado Enrique López, un especialista en materia laboral, en materia de empleo en Paraguay. Nos vamos con Renan, nos vemos en 7 días más.